noches a todos. Aquí estamos un miércoles más en nuestro programa Ore Talks, 10 de la noche y con muchas ganas de esta entrevista porque además es una de las personas que conozco en eSports pues ya hará 4 o 5 años fácil que conozco a nuestro invitado y bueno, sin dilatarlo más, en este caso es Álvaro Guiñón, bienvenido. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenas, muy bien, gracias por invitarme. No, joder, al final, ¿no? Cuando decidimos desde Ore hacer este programa, pues me acuerdo que te tenía muy en mente y ya, que, si no me equivoco, es el quinto, el sexto invitado. Y al final de mi época, ¿no? Anterior en DreamHack, Valencia y todo este movimiento de esports que hay en Valencia, pues siempre te tengo muy en mente y ya de otras veces ya sabes cómo te he solido contactar por otras cosas y cómo te he mareado a veces también. Así que por mi parte encantado que estés aquí. La verdad Eh, es que hubo una época que Valencia se volvió muy dinámica en el tema de esports, pero bueno, sí, al imagino que final sean es ciclos, ¿no? complicado. Serán todos Sí, ciclos, imagino, al final. Pero bueno, ahora otras ciudades están cogiendo mucha potencia también, pero bueno, y todo el país en general. Porque en sí, cuestión sí, sí, sí. de las primeras veces que nos vimos hace 4 años o así, ahora pues no, el cambio la verdad es muy importante, yo creo. Y pese a la pandemia, que aunque no lo parezca, yo creo que la pandemia no ha sido fácil para los esports tampoco. Se han podido jugar competiciones, pero el tema de los eventos al final es muy importante y se ha notado mucho. Sí, y desde dentro hemos vivido el cómo dejar de ver a la gente, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver. Y lo que sí que se Claro. dice que en audiencias probablemente de tema online ha salido beneficiado, pero esa parte, que por muy digital que sea el sector, esa parte tangible y que además con eventos, ¿no? Eventos grandes, rentables, potentes, pues eso se ha perdido. Y bueno, ahora tenemos, ¿no? Emergy en próximos días, ya ha habido GES, ¿no? Ya empieza a moverse la actividad y empezamos a poder tocarnos y vernos las caras. Sí, cosillas. A ver si 2022 ya es una vuelta a la normalidad, por lo menos las grandes citas del año, tenerlas todas. Exacto. Pues si te parece, empezamos un poquito con la entrevista, ¿vale? Vale. Aquí voy en la línea de siempre, ¿vale? Muchos te conocerán porque al final llevas mucho tiempo en esto y además estás en un medio referente, pero ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y cuál es tu background? Bueno, pues mi nombre es Álvaro Viñón, soy periodista de esports. Llevo trabajando en el sector como periodista y trabajando profesionalmente, o sea, más allá de los pinitos que hiciese anteriormente, más como hobby, que no es como hobby porque al final si te quieres dedicar al periodismo, lo que escribes no es por hobby, es también para ir consiguiendo experiencia y tal. Pero llevo desde 2017, estuve en As Esports y luego en Movistar Esports, hasta ahora. 2017, que no diría ya 4 años de esta aventura en la que comentábamos. Ahora has visto desde el propio medio, ¿no? Un poco como, claro, al ser un medio y al referenciar todo tipo de noticias y ser referente, habréis tenido contacto con 1 millón de proyectos y ahí habréis podido ver la evolución perfecta de lo que era antes la escena y lo que es ahora, ¿no? Ha cambiado muchísimo e incluso lo que es la actualidad internacional también. O sea, al final seguimos con el LOL como la gran palanca de los esports. Claro. O sea, es que yo ya pienso que hay veces esports es demasiado amplio, porque cuando se dice esports muchas veces se quiere decir League of Legends, porque es casi todo, aunque en España hay otros juegos como FIFA, por ejemplo, que funcionan muy bien y porque al final hay bastantes jugadores, está subiendo mucho el nivel. Y luego, por supuesto, lo que es el juego como tal está creciendo, que eso también es otro tema de la cobertura de esports que es un poco complicado porque hay cosas que son juego y hay cosas que son esport. Y hay de juegos que solo interesa la parte juego, Ujú. como podría ser quizá Call of Duty, y otros que la parte esport es muy fuerte. Aquí la verdad me ha gustado mucho el comentario que has hecho de que esports es amplio, ¿no? Porque en España Hmm. es verdad que a grandes rasgos, como dices, es League of Legends y a mí me pasa que muchas veces
y más con la entrada ahora, ¿no? En la última entrada, tanto en primera como en segunda de la Superliga, de proyectos de futbolistas, y como dicen, tal futbolista entra en los esports. Y, y, y yo la verdad analizo a veces y digo, realmente no está entrando en los esports, está entrando en el League of Legends. Es decir, los esports obviamente, como concepto sí, pero en ese caso no es que ese futbolista o ese grupo inversor está apostando por los esports, sino que está apostando por la escena competitiva de League of Legends en España. Porque al resto de Mm. juegos el salto que hay es amplio y para mí hay a veces habría que afinar un poco más porque no es lo mismo que decir no es lo mismo League of Legends que otro juego que por no decir ninguno por no menos valorarlos, pero es verdad que a nivel de audiencias y seguimiento League of Legends va muy por encima del resto y la escena Sí, competitiva es la que realmente está madurada. o sea, para mi gusto decir entra a los esports cuando entra al primer juego, sí que me parece bien, porque de normal una vez Ya, entras al primero, todo lo demás va detrás, ya estás abierto a esa posibilidad. claro, Y, y bueno, es que a ver, al final pues es como el deporte. El deporte es muy amplio, pero es el fútbol y luego todo lo demás, salvo los Juegos Olímpicos. totalmente de acuerdo. También el baloncesto es bastante grande en España, pero de los demás nadie se acuerda cuando no hay Juegos Olímpicos. Pues con esto pasa lo mismo y es normal. O sea, al final LOL tienes lunes y jueves Superliga, viernes y sábado LEC, y ahora vas a tener martes y miércoles, creo que es Superliga 2. O sea, Es que tienes es 6 días a la semana LOL. O sea, puedes vivir solo de LOL como juego competitivo. totalmente. Pero supongo también lo que ofrece el ecosistema. Claro. Pasamos a perdón, seguimos con las preguntas referentes un poco a tu pasado, ¿no? Y tu relación con los videojuegos. Es decir, ¿dónde viene tu relación con el gaming? ¿En qué momento empezaste a tocar algún videojuego o dónde te hiciste gamer? Pues yo creo que lo he sido desde siempre. O sea, yo recuerdo desde muy pequeño tener la Game Boy. Antes de eso incluso jugar en el Windows 98. O sea, Y desde muy con el pequeñín. FIFA de Vivar Dorado en el Racing, me acuerdo. El primer juego del que me acuerdo es el Little Big Adventure 2, que era un juego que de hecho decían que iban a hacer remasterización, pero también me acuerdo jugar al primer Pokémon en un emulador de ordenador. O sea, esto estamos hablando 97-98, Pues ya que ves. ahora un emulador de ordenador es muy normal, pero a mi madre sobre todo le gustaba el tema de los ordenadores y pues desde muy pequeñín jugué. Luego ya con la Play. Y prácticamente desde siempre, o sea, yo no me recuerdo sin una consola. Bueno, es decir, digamos, es un poco mi formato, que yo también recuerdo perfectamente en la comunión la Game Boy y antes consolas de mi hermana, así que somos gamers de toda la vida. Sí, sí, sí. Aquí ya entramos un O poco. sea, Dime, dime. no, que no sabría decirte un primer momento porque mis primeros recuerdos ya son jugando, ¿sabes? Claro, yo es verdad que de la manera que lo dices concretamente a mí, yo sí recuerdo tener la Game Boy, ¿no? Y jugar al Pokémon rojo, Mm. pero cuando pienso en gaming, pienso en el primer Medal of Honor en la Play 2. No, en la Play 1, perdón, claro, en la Play 1. No sé por qué, es decir, si yo ya jugaba a la Game Boy, recuerdo ver a colegas jugando la Game Boy Advance en el. Ahí, era el mítico juego que era como el Zelda, el Golden Sun. Que decir, Mm. que eso es anterior, pero no sé por qué, mi primer recuerdo gamer es el Medal of Honor 1 en la Play 1. Entonces ese es, por ejemplo, el input que suelo contar yo. Sí, yo a ver, como así primer juego que me marcó, es que claro, con los años Pokémon ha sido más importante, pero el primer juego que tuve la sensación de mío fue el Tekken 3, que Vale. esto no me acuerdo qué año sería, porque fue ya con la PlayStation 1. Está ahí, Fighter a tope, ¿eh? Sí, sí, pero no me gusta el género, ¿eh? O sea, Vale. no soy muy bueno, el modo campaña al final te lo pasas y ya está, y luego pues online no me aporta tanto como para seguir jugando, para mejorar y tal, ¿sabes? Hay gente que sí, a mí Sí, no, al el final son último gustos Fight, también, oye, que no. O sea, claro, quitando el Smash Bros, que al final es distinto porque es un juego más desenfadado, jugar con amigos, tal, quizá el último juego de lucha que me compré fue
el Soul Calibur 5, creo. Y esto quizá hablamos de 2011, Pues 2012. una década. Sí, sí, sí. No, no es es el primer género al que jugué, por así Sí. decirlo, pero no es un género que con los años me haya gustado. Sí, es uno con el que te descubriste el gaming, pero luego al final vas viendo, probando y que al final cada uno hace su camino en lo que más disfruta, que yo creo que al final es una de las cosas importantes de los videojuegos, que al fin y al cabo sobre todo es disfrutar y pasárselo bien. Sí. Mm, Seguimos con la filosofía. ¿Qué es ser gamer para ti? Aquí se lo pregunto a todo el mundo porque salen definiciones dispares, ¿no? Entonces me gusta escucharlas. A ver, yo creo que ser gamer es al final disfrutar de los videojuegos. Hay muchas formas de ser gamer. Hay quien es gamer y juega al móvil y ya está. Y juega al móvil a juegos los que antes eran de navegador, que ahora son de móvil. O sea, estoy pensando en el Candy Crush. Pero si tú eres un viciado al Candy Crush y lo disfrutas, para mí eres gamer. O sea, Claro. evidentemente si juegas muy de vez en cuando y muy casualmente, pues no. Pero si tú consideras que los videojuegos forman parte de tu vida, entonces eres gamer. ¿Y qué te ha aportado el gaming a ti? O el ser gamer. Eh, pues a No, no el ver, gaming, perdón. Al planteamiento cuando yo pienso estas ideas es el definirnos, ¿no? Como yo siempre hablo del estigma aquel de que podíamos tener en su día de este es el friki, no, al contrario, orgullosos de ser gamer, ¿qué ha aportado precisamente el ser gamer? pues creo que es complicado de decir porque es lo que te comentaba. Yo para mí siempre he sido gamer, entonces forma parte de lo que yo soy. Me ha aportado muchas horas de diversión. Creo que también es muy bueno porque te ayuda a afrontar la vida de otra forma, o sea, el pensamiento este fuera de la caja que le llaman, ¿Sí? ser creativo a la hora de buscar soluciones a las cosas. Creo que ser gamer te ayuda a eso, estás acostumbrado pues quizá a moverte bajo presión. Creo que tiene muchas cosas positivas, evidentemente siempre con control, es decir, Claro. si tú juegas todos los días 12 horas diarias, pues no. Pero, y también me ha aportado amigos, porque tengo muy buenos amigos con los que he hecho migas por ser gamers. Sí, yo creo al final, una de las cosas en la que todo el mundo está de acuerdo, tanto en las entrevistas que hago aquí como lo que voy hablando, es el tema de creatividad, sociabilización, situaciones de lo que has dicho, de presión y de estrés, pero en un entorno controlado. Lo noto mucho, pero a mí la que más me gusta es el tema de sociabilización y todo el nivel de gente que se conoce, incluso cuando llegas a hacer amigos, gracias a los videojuegos. Y yo, por ejemplo, nunca lo he contado, pero cuando, por ejemplo, me fui a estudiar un máster fuera de mi ciudad, el hecho de ser gamer, en ese momento en el que estás de transición, empezando un máster y te vas fuera de la ciudad, el cómo el ser gamer te permite tener plataformas como puede ser Discord y amigos con los que no pierdes el contacto. Entonces, yo recuerdo en esa época en la que te vas fuera, tú sigues jugando online con tus amigos y no te sientes solo en esa época de transición hacia una ciudad nueva. Y Claro, eso no te incluso lo permiten otros hobbies. cuando tienes amigos lejos, que por lo que sea estás tiempo sin verlos, el jugar con ellos también, pues no te da la sensación de que llevas tiempo sin verlos, aunque no Total. les veas la cara porque no pones la cam. Pero como juegas con ellos, hablas, cuando estás jugando hablas de cosas que no son solo el juego. Exacto. Pues te da una sensación de cercanía y oye, es algo que creo que yo la pandemia, si no hubiese sido gamer, lo hubiese llevado mucho peor, desde luego. Mira, eso es una cosa que no ha salido en ninguna de las entrevistas que hemos hecho hasta ahora, pero eso yo lo he hablado con mucha gente y los que somos gamers la pandemia nos ha sido más fácil porque nos hemos tenido que quedar en casa y en un medio al que estamos más acostumbrados. No dependemos a hacer tanto de otro tipo de actividades. Y en Claro, ese sentido, al final se te hace larga igual, pero yo el primer mes que estuve sin salir de casa como si lo nada. llevé bastante bien. El segundo ya se me empezó a hacer un poquito más pesado, pero el primero, bueno, estás en casa, sí que es verdad que echaste menos pues ir al gimnasio, tal, Claro. pero tienes cosas que hacer y yo entiendo que la gente que no juega ni nada,
pues es que al final no te quedan series para ver. Claro. Y, y Y el ocio en jugando, si casa es estás de... entretenido, puedes jugar todas las horas que quieras. Claro, exacto. Tú te bajas un juego free to play, un LOL, y tienes para todas las horas que quieras del mundo. Exacto. Ahora me gustaría que me dijeras, así que te venga a la cabeza, cuáles son tus tres juegos preferidos. Hmm. ¿Juegos concretos o franquicias? Me vale franquicia. Vale, pues a ver, tengo que decir Pokémon seguro, aunque si hubiese que decir juego concreto, quizá no te diría ninguno de Pokémon porque es más como El franquicia en metaverso de general, Pokémon, ¿no? El concepto. claro, que como juego en concreto Final Fantasy. De hecho, quizás si tuviese que decir tres, te diría dos Final Fantasy. Vale. Y el tercero más complicado, porque es que al final hay mucho juego que me ha gustado y que podría Hombre, pues entrar. bueno. Yo sobre todo esta pregunta me gusta por saber, por notar cómo ha sido parte de nuestra vida y te han salido muy rápidamente Pokémon y Final Fantasy. Es decir, Claro, el tercero tiene que ser League of Legends. O sea, ahora juego vale, menos, pero quizá es el juego al que más he jugado en mi vida. vale. Y de hecho, al final es el juego que me ha llevado a donde estoy ahora profesionalmente. Si no hubiese jugado al LOL, no sería periodista de esports, casi seguro. O sea, pues ahí no lo tenía preguntado, no lo tenía preparado, pero de la manera que lo has dicho, si te apetece, me gustaría que me explicaras ese proceso. De la manera que lo has dicho ahora, es como que lo ves muy claro y muy lineal, ¿no? De hacer una cosa, poder llegar a la otra. Claro, o sea, yo cuando conocí los esports, entre comillas, porque sí que sabía de las competiciones de Call of Duty, de FIFA, bueno, de PES, que en aquella época tenía un poquito más de peso. Sabía que habían competiciones, pero era algo que no me llamaba. Y fue un poco a raíz de empezar a jugar al LOL, que yo ya estaba estudiando periodismo en aquel Ujú. entonces. De hecho, fue cuando lo empecé. Cuando me empecé a interesar de verdad en los esports. O sea, y de hecho yo empecé a escribir sobre LOL porque me gustaba, le veía potencial y tal. Pero quizá en aquel entonces tampoco tenía la, como no pensaba en que me iba a dedicar No a era un eso. objetivo. Claro, claro, era más algo, pues mira, por estar entretenido, escribir en algún lado, un mundillo que, como siempre he dicho, al final, pues todos los que estamos en la industria estamos abriendo camino. Claro. Y eso, y fue a raíz de empezar a jugar al LOL cuando vi los Worlds, me interesé por los equipos, veía las competiciones, el mercado de fichajes, conocí un poco por los entresijos de las webs para enterarme de todo lo que pasaba y demás. Y, y bueno, quizá, oye, quizá si no hubiese jugado al LOL, sí que hubiese llegado a través de otro juego. Pero también es verdad que los shooters no me gustan Vale. y no creo que con FIFA No, el hubiese... LoL es el que ha abierto camino a lo que Claro. dices tú, a poder tener un... Que decir, él ha dado suficiente entorno, contenido y espacio para generar puestos de trabajo. Claro, porque yo al final juego o al LOL, a épocas al FIFA según años, suelo jugar un par de años, luego me quemo y ya no juego en varios, y a Pokémon. Pokémon sí que tiene algo más de esports, pero es que los esports de Pokémon tienen muchas cosas mal. Bueno, ahora está el Unite, ¿no? Eh, Le están intentando... sí, de hecho al United estuve jugando bastante cuando salió. Ahora lo que pasa es que como salió Diamante Brillante y Perla Reluciente, eh, pues ya le he estado dando más a eso. Pero es que el problema de Pokémon como competitivo es que Game Freak tampoco hace demasiado. O sea, ha habido aquí un problema de cultural. O sea, en Japón los esports han estado muy limitados por un tema de premios económicos, que esto venía de una ley relacionada con el mundo de la Yakuza, que blanqueaban dinero Hostia, mira. con las maquinitas estas. Es que no sé si se llaman gacha como los videojuegos o no, pero son muy... Las tragaperras japonesas son muy populares allí. De hecho, las grandes compañías de videojuegos japoneses tienen todos Vale. salones recreativos. Y se blanqueaba dinero con eso y fue una ley pues que se cambió hace 2 o 3 años que limitaba, creo que eran unos 10.000 euros aproximadamente los premios en metálicos. Claro, eso no te Entonces, permite crecer.
Claro, han estado muy limitados ahí. Supongo que la cultura también ha hecho que los esports de Pokémon pues hayan estado muy parados. Claro. Luego, aparte, es un despropósito en muchos aspectos. No sé si te acuerdas que hubo una DreamHack, que había una competición de Pokémon, pero no dejaban hacer la transmisión oficial. Entonces, claro, para el que participa está muy bien, pero como eSport no te deja crecer y eso es un problema de Game Freak, que es la que controla estas cosas y la que pone trabas a los eventos, aunque parece que la cosa está cambiando. Y donde digo Game Freak quiero decir de Pokémon Company, que no sé exactamente, Vale. creo que es mitad de Nintendo, mitad de Buah, Game pues ahí me Freak. pillas, pero lo que me ha flipado es lo que has contado de todo el tema de Japón, que la verdad imagino que poca gente que vaya a ver el programa lo supiera, entonces información así me parece súper interesante y entender el motivo de las Mm. cosas. Esto salió hace unos años que cuando cambiaron la ley. No me acuerdo exactamente del contexto, pero sería en torno al verano de 2018, que también fue cuando creo que se empezó a impulsar Evo Japón. Y por ahí tiró porque Japón al final es una superpotencia en juegos de lucha. Pero ya, de Claro. ahí no pasan. Hilando la última pregunta, bueno, sí, la última pregunta que has dicho es, eh, de ese momento que decías en el que no tenías como objetivo ser periodista, ¿no? Bueno, ser periodista de esports o trabajar en esports, pero ¿en qué momento sí te diste cuenta que era viable esa oportunidad? Pues no, creo que estando trabajando ya, ¿sabes? O sea, de alguna forma me encontraron, o sea, en la web que estuve escribiendo un poco por afición, que era una web que se llamaba OnlyLol, era una web que hacíamos todos Ala, por hobby. se me había olvidado, la recuerdo en su día, es verdad. Esto es muy old school, por así Sí, decirlo. ahora me has traído Y recuerdo. gente con la que coincidí luego me buscó para otros proyectos y ya pues en cuanto a eso estuve trabajando enseguida. O sea, al final todo es cuando trabajas con alguien, demostrar que tienes ganas, demostrar que pones interés y eso es lo que yo creo que más valora alguien de cara luego a querer trabajar contigo. Y ya con toda esta experiencia que tienes, Hmm. ¿cuáles consideras que son las claves dentro del periodismo de los esports? Es decir, bueno, te lo voy a preguntar así, porque luego va la segunda parte de la pregunta. ¿Cuáles son las claves del periodismo en los eSports? Es que no entiendo muy bien, o sea, ¿a qué te refieres con las claves? Vale, voy a hablar con la segunda pregunta. ¿Qué diferencias hay entre esports o el periodismo aquí? Te dejo abierta la puerta para que digas con el tradicional o el periodismo deportivo, que no sé cuál sería el más cercano, pero es decir, si tú ahora fueras a la facultad de periodismo a dar una charla o dieras una clase y tuvieras que trasladar cuál es la diferencia, decir, cuáles son los points, la diferencia o las claves, por eso digo que van muy hiladas, para poder hacer un Hmm. buen trabajo periodístico en los esports que no están en, o que no es el periodismo tradicional o que no es el periodismo deportivo. Es decir, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde están los puntos importantes ahí? Para mí, me parece que es un periodismo que te exige ser mucho, mucho más versátil. Es decir, cualquier campo del periodismo tienes muchos temas eh, tangenciales. O sea, al final, si hablas de política, hablas de economía. Uh -huh. Pero los esports lo tienen todo un poco. Es verdad que esa época ha pasado en el sentido de que ya no genera el interés que generaba en su momento. Pero hubo una época que cada día salían nuevas inversiones, pues tenías que entender cómo funcionaba, a ver, tenías o no, pero si quieres hacer bien tu trabajo, entender cómo funciona la economía china, la economía americana, que las inversiones no son iguales en todos los países. ¿Sabes? Conceptos así quizá un poco económicos para entender todo este mundo, pues será interesante. Tienes que ser capaz de interpretar muchos datos, tanto cuando escribes sobre esports puros como cuando hablas sobre Twitch, que al final, pues Twitch se está metiendo, o sea, el periodismo de esports es periodismo de lo que pasa en Twitch. También no creo que haya ningún medio que no hable Claro. de influencers. Entonces, tienes que conocer ese mundo, tienes que entender qué métricas son las importantes, cuáles no, por qué son las cosas, y luego, por supuesto, tienes que
que tener conocimiento de un montón de juegos. Es muy difícil, salvo que sea LOL, que tú puedas ser periodista de esports escribiendo solo de un juego. Vale, claro. Eso estilo, claro, eso en el deporte pasará del estilo hasta cierto punto en el que de fútbol puedes vivir, pero igual, y de algún otro deporte sí, pero claro, aquí sí, solo vas a hablar de otro eSport que no sea el LOL, es muy difícil, ¿no? Poder vivir de ello. Entonces, esa versatilidad de entender videojuegos diferentes es complicado. Sí, sobre todo tener capacidad para incluso ser capaz de contar y explicar lo que ha pasado sin conocerlo en profundidad, porque no puedes conocer en profundidad Claro. 10 juegos. O sea, puedes conocer su escena competitiva, cómo funciona, pero los entresijos del juego no los puedes conocer. Al final puedes conocer de verdad 3 o 4 juegos. O sea, yo considero que los juegos que controlo, lo que pasa y entiendo de verdad son LOL, es FIFA y es Pokémon. Luego, juegos como Valorant o CSGO, conozco mucho su escena competitiva. Sé los jugadores que son buenos, los equipos que son buenos, lo que es una sorpresa. Pero yo no sé decirte cómo le llaman a cada punto del mapa. Son cosas que eso ya a mí se me va porque es imposible conocer Claro. tanto de todos los juegos. ¿Y esto crees que pueda ser porque todavía está por crecer, ¿no? Y permitir que todos los esports o más esports tengan su propio mercado, posibiliten generar suficiente contenido y contenido de interés para poder dedicarte solo a ello? ¿O crees que es endémico de los propios esports? A ver, es que quizá pase en el deporte, o sea, porque al final en el deporte tú si cubres atletismo tienes que conocer todas las modalidades. Ya. No puedes dedicarte a ser un periodista que cubre velocistas que al final son 100 metros, 200, 110 vallas y poco más. Y estilos, porque luego ya son fondistas, luego tienes salto, luego tienes lanzamiento, mil cosas. O sea, tienes que cubrir todo el atletismo, no puedes con solo una. La gente que trabaja en el mundo del motor, salvo gente que está ahí muy top, tienes que entender todo el mundo del motor, más o menos. Que al final es parecido, no es tampoco tan complejo. Visto uno, vistos todos. No sé Sí, sí, pero si, te entiendo que si me no solo estás explico. dedicándote a MotoGP, ponte, sino igual estás teniendo Claro, que ver todas las diferentes opciones, divisiones que hay. claro, ves las tres del circuito de MotoGP, a lo mejor también tienes que ver Superbikes, tienes que tener un ojo al circuito de España de velocidad, son muchas cosas. Entonces yo creo que es algo que pasa en el periodismo deportivo en general, lo de que hay muchos juegos que no puedas dedicarte solo a ellos. El problema de los esports es que ahora sí todavía se entienden como un gran bloque único y para nada es un gran bloque único. Cada eSport tiene, algunos suben y otros bajan, y algunos suben un año y al siguiente bajan porque tienen un problema que muchas veces son los publishers. Si los publishers no lo hacen bien, pues se pueden cargar el juego, que es lo que para mi gusto ha pasado con Clash Royale. Clash Royale yo era un juego que veía mucho ¿Sí? y se cargaron la competición por equipos y perdió casi todo el interés porque esto lo comentábamos en un programa que hacemos en Movistar Esports ¿Sí? que se llama Live. Hablamos de FIFA la semana pasada y uno de los problemas que decíamos de FIFA es que la competición sea individual. Porque a ti, como aficionado, empatizar con una persona es más complicado. O sea, si es un torneo internacional, pues tú vas con el español o con el francés y el francés o con lo que sea, pero un torneo español, todos son españoles, te da un poco igual quien gane. ¿Y ahí qué Para los apostabais? equipos, ¿Por el 2 para 2 o por el hecho de hacer algún sistema rotacional dentro de los eh, equipos? por el 2 para 2. De hecho, yo directamente creo que 3 contra 3 o 4 contra 4 es más divertido. Pues la verdad Pues al no, final, no lo había planteado nunca, ¿eh? Yo he jugado 2 para 2 con amigos y me ha parecido siempre muy mm, chulo, pero a nivel competitivo incluso plantearme un 4 para 4 no lo había pensado, pero claro. Y yo creo que además a la hora de, ¿no? En esta parte pura de entretenimiento y de contenido y de todo, tener evidentemente tienes que tener a 4 jugadores, pero las oportunidades de storytelling que te da también son mayores ahora que lo dices. Tiene claro. sentido.
Claro, el Pro, por ejemplo, lo que pasa es que el Pro también Otro caso. tampoco me gusta cómo lo han llevado. Los juegos de fútbol, los esports creo que no los han llevado demasiado bien. Pero la competición era 3 contra 3 que estuve en 2018 en un evento en Barcelona y era muy divertido de ver, porque ya no es tan artificial, ¿sabes? Ya se parece un poquito más al fútbol real, los movimientos tienen más sentido, no depende de una inteligencia artificial y además esto nos lo comentaba Chusita, que luego ha ganado este fin de semana el primer qualifier europeo. Eh, bueno, no sé si nos lo dijo él o el otro invitado, que es Tino de WGA. Eh, las camaritas, tú Sí. cuando tienes la camarita puesta y ves a un jugador celebrar, vale, celebra y ya está. Pero cuando ves a varios jugadores, entre ellos celebrar, hacer piña, creo que es más bonito. Creo que es más bonito y No es es más toda esa fácil parte de empatizar con pasión y ellos. de equipo. No, Claro. eso tienes Hmm. todas. Y no, no, ahí es, la verdad nunca me lo había planteado. Y la verdad tiene mucho sentido lo que dices o lo que decíais o lo que comentabais en la. Pues será interesante ver a ver ahí de la charla que comentasteis o pudisteis analizar los motivos del por qué no hace eso, ¿ya? Bueno, es que justo este año he estado trabajando hacia ello. O sea, este año ya Vale. hay muchas competiciones que van a ser 2 contra 2. Ah, vale. Pues mira, me pillas a offside, pero pues, pues por mi parte con muchas ganas de ver, porque además en Ore acabamos de tener un torneo de FIFA hace una semanita y el primer torneo fue de FIFA y lo que, como decías, es el videojuego más jugado en España en Hmm. cifras. En eSports a nivel de audiencias no es el más tocho, pero a nivel de game es el más seguido y desde ahora apostamos bastante con el FIFA, la verdad. El problema de FIFA es que el competitivo es complicado de seguir. O sea, hay muy poca información, la comunican mal. A veces hasta la semana anterior no te enteras que hay un torneo. Y para mí, si un juego tiene sus ligas que sabes que van a estar ahí, o sea, al final siempre hablamos del LoL, pero porque es que es quien mejor ha hecho las cosas. Claro. Tú sabes que cada semana, de enero a marzo, tienes la LEC. Paralelamente, la Superliga. En el mes de noviembre toca Worlds. Bueno, octubre y acaba en noviembre. Sí. O sea, tienes el calendario en la cabeza. No tienes que preocuparte de ver cuándo es. Y decir, ostras, ha sido este fin de semana y no me he Y eso es enterado. comunicación pura. Claro, comunicación y sobre todo consistencia de mantenerlas cada año en las mismas fechas, que la gente se familiarice con el formato, no hacer cambios muy Y bruscos eso, cada y eso vez. va de la mano de una apuesta seria y a largo plazo del publisher. Claro, que por ejemplo, para mí quien ha hecho muy bien las cosas, aunque es un eSport que le está costando un poquito más, que porque no tiene una base tan amplia, es muy difícil de entender, pero Rainbow Six está haciendo muy bien las cosas y es un juego que lleva muchos años Exacto. para lo que yo hubiese apostado por ellos de primeras. Yo hoy no digo nada, pero justo ya hace un par de horitas o así hemos subido un vídeo en el que no se dice nada en Ore, pero se dice todo. Precisamente un poco de lo que hablas. Y sí, la verdad, hoy justo estaba viendo un rato la entrevista que le hacían a De Gea desde Sportmaníacos Mm. y se ve que eres muy fan del Rainbow Six. Yo tengo un par de amigos también son y lo comentaba antes con un compañero y es que lleva muchos años, lo están aguantando y eso no es fácil. No, sí, sí, además pues han conseguido crear una escena nacional. Bueno, las audiencias pues son modestas, pero están ahí, Claro, que hay no muchos están. juegos que no tienen Eso esas es. audiencias. Y oye, es una apuesta y se agradece porque además es un juego que a mí de verdad me gustaría conocerlo mejor. O sea, ¿sabes? Lo que te decía antes, conocer los entresijos del juego de Claro, verdad. para entenderlo bien. Porque es que tiene un nivel de profundidad enorme. O sea, Es estrategia a tope. me parece el shooter más profundo que hay con bastante diferencia. Totalmente de Aunque acuerdo. eso también puede ser un problema. Pero lo Eso, bueno de CSGO o Valorant es que son simples. eso me pasa a mí. Yo cuando he jugado Rainbow Six me cuesta porque no encuentro ese momento en el de poder profundizar tanto en el juego. Entonces, para pasar por encima, echarme un rato divertido y tal, me doy cuenta que es complicado. Entonces, como juego entiendo por la gente que conozco que te aporta un montón y está hecho de la hostia, pero si quieres ir a lo justo o vas a muy. Es decir, que tienes que ser un poquito hardcore en ese sentido. Yo creo que tienes que tomártelo como un poco más en serio. No puedes ir no por la parte superficial porque entonces es difícil de poder divertirte con él porque
es complicado el juego. Pero bueno, son apuestas y formatos de juego también al final. Sí, sí, no, si al final el LOL es así, o sea, el LOL tienes que También, profundizar para poder exacto. entenderlo. Lo que pasa es que tiene una base de jugadores que no tiene nadie más. Claro, No jugadores activos ahora, pero sí gente que ha jugado y que sigue teniendo interés por el juego. totalmente. Eso al final es muy importante. CSGO yo creo que estaba donde está precisamente por lo contrario, porque tú no conoces esports, te pones un partido de CSGO y puedes entender lo que está pasando. Evidentemente no sabes cómo funciona la economía, no sabes si un mapa es más T o CT, cosas que no sabes, pero puedes entender lo que Sí. está pasando. Ves que Igual unos mueren y que, otros no. claro, igual que creo que pasa con el Rocket League. Lo que pasa que el Rocket League a veces las cámaras son un poquito más complejas de seguir para Claro, el que no está es que el acostumbrado. tipo de movimiento que tiene, ahí Es, habría que dar una vuelta. es un juego que para mí tiene mucho potencial. Sí. No, y lleva, los años que lleva tampoco son malas cifras, ¿eh? Ni malos eventos, No, no. ni malos entornos. El producto está bastante bien hecho, la verdad. Y ha traído a muchos clubes de fútbol, por ejemplo, Mm. que al final es que es fácil de entender, es muy disfrutable porque hay partidos muy épicos. A mí eso es que ahora la verdad hace tiempo que no veo. Pero eso de que el balón no, o sea, no pite el final hasta que el balón no caiga, esas cosas, no sé, para mi gusto tienen su gracia y le dan emoción. Sí, la verdad que sí. Y en este caso, además, yo creo que cuenta con la temática de que no es mínimamente violento. Es decir, que incluso hay reticencia de marcas o de entidades que hasta el LOL pueda ser magia, pueda ser violento porque matas. Pero justamente el Rocket League es fútbol con divertimento y además cero violento. Entonces yo creo que está muy bien pensado y lo que dices tú, Mm, y tiene potencial y yo creo que va a aguantar bastante tiempo. sí. A ver, para mí el problema que tiene, que es lo que no me ha hecho, o sea, lo que ha hecho que no profundice más nunca, es que es complicado de jugar. O sea, Claro, el tema este de volar con el coche, a mí es lo que hizo que dejase de jugar, porque veía que no llegaba y digo, mira, tampoco me voy a volver loco con todos los juegos que hay. no, no, que Pero bueno, por suerte, sí. Pues si te parece, voy a por la siguiente pregunta. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves el sector de los esports actualmente y qué recorrido le ves? Es decir, volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Tú que llevas ya aquí mucho tiempo, pues ¿no? Cara a gente de fuera, decir, esto como industria, como sector, ¿cómo la ves y qué recorrido le ves? a ver, creo que está muy bien. Es un sector que ha tenido el problema de mucho humo. O sea, ha habido mucha gente que se pensaba que se iba a echar a ganar dinero y al final pues empezar a ganar dinero como en cualquier lado cuesta. Claro, Y esto es un sector en crecimiento. Creo que la pandemia ha sido un problema y lo ha frenado. O sea, no ha decrecido, pero tampoco ha crecido como se esperaba. Así como Twitch y el mundo influencer, offline puro, streamer se ha online puro, disparado. perdón. Claro, o sea, el tema influencers, el tema streaming se ha disparado, pero a lo bestia. O sea, todo el mundo sabe quién es Ibai y todo el mundo sabe quién es Auronplay. Sí, Hace 2 años no lo sabía todo el mundo. Y gente que antes no había visto Twitch en su vida, ahora lo ha visto. claro. Y alguna vez ve directos. A los esports al final, sí, las retransmisiones, las audiencias crecen, pero se ha perdido esa presencialidad, el evento, el disfrutar en vivo, las audiencias, los eventos itinerantes. Ostras, yo como aficionado de los esports, para mí los Worlds de 2019 en Vista Alegre, Sí. ostras, es que eso fue un momento que te hace mucho Y y el a G2, yo a 2010, G2 le 2015, ayuda. ¿eh? Sí, 2015, pero hablo sobre todo de 2019 porque ya fue más asentado, ¿sabes? Claro. Y yo creo que a G2 le ayudó muchísimo a crear afición, o sea, todo Vista Alegre, apoyándoles tal, eso a un club le da mucho. Y los Online lo tiene más difícil siempre. sí, falta la pero digamos que tú sí le sigues manteniendo una línea creciente y con potencia, es decir, tú crees en el sector como industria. Sí, sí, por supuesto. O sea, al final es que es algo que cae por su propio peso. La gente joven juega y al que juega, tarde o temprano, le interesa ver a los mejores
de lo que juega. Claro, Al final, poca gente hay que le gusta el fútbol que de pequeño no le haya pegado cuatro patadas a un balón. Pues si yo he jugado a X juego y luego veo que hay competiciones, me da curiosidad verlo. Si lo empiezo a ver cuando soy joven, me identifico con un equipo o con varios y con el paso de los años, pues me interesa ver qué pasa con ese equipo. A lo mejor ya no lo veo tanto, pero sí me compro su camiseta porque ahora tengo más poder adquisitivo, claro. o veo los partidos importantes. Es decir, creo que no tendría sentido ninguno, no tendría lógica que fuese para abajo. No, yo opino igual, ¿eh? Para mí la parte poblacional es clave. O sea, para mí es la principal respuesta que doy, sin entrar a profundizar más. Es que si ahora ya lo consume y lo ve gente, dentro de unos años más todavía. Porque y Claro, el rango de edad subirá hasta los 50-60, que ahora está en 35-40, pues subirá más porque la gente que vamos creciendo seguiremos consumiendo, como dices tú, igual no tanto, pero menos, o de otra manera, porque igual si consumiremos menos con menos cantidad, pero aportaremos más ingreso porque lo poco que hagamos sea con mayor gasto que entonces yo sí creo que claro. yo sí creo que esto tiene que seguir creciendo sí o sí. Claro, a lo mejor la gente cuando crece es menos entusiasta, pero es más fácil de monetizarla, que es Totalmente. uno de los problemas que tiene el sector y es por lo que creo que tampoco se tienen que volver locos los clubes de generar ingreso ya, porque tú al final aquí lo que tienes que buscar es posicionarte para el día de mañana, ese público que ya tienes ganado, monetizarlo, que, Exacto. que es difícil, evidentemente. Claro, ahí está, ahí en todas las, ¿no? En todos los webinars, todas las charlas, en todos los debates lo ves. Y es Mm, el gran hándicap del sector. El otro día estaba yo en una charla también en Madrid y hablamos de lo mismo. Que ¿no? Ese concepto de las grandes audiencias hay que trasladarlo a grandes ingresos y en ello se está trabajando y yo creo que también será parte del proceso de profesionalización. Porque en cuestión solo de 3 4 años, el cambio de profesionalización que ha habido, volvemos a lo mismo, ¿eh? Yo cuando pienso en eso pienso en torno al VP y todos los clubs. No pienso en otros esports porque pero yo en finales de 2015 mis primeras incursiones fue en un club que estaba en Superliga en su momento y aquel escenario era totalmente amateur. Hoy estamos en el mm. 2021 y los clubes principales tienen presupuestos de entre 2 y 4 y 5 millones de euros. Es decir, que esto ha dado una vuelta muy importante y sobre todo yo creo que hay una gran entrada de talento, ¿no? Que se está robando talento de otros sectores, tanto del deporte, del entretenimiento, Mm. de entornos audiovisuales. Y en base a esto te quería preguntar, imagínate que volvemos de nuevo un poco a la universidad. Estás ahí, ¿no? Dando tu clase de periodismo sin sports en la Facultad de Periodismo. Mm. ¿Qué recomendarías a los alumnos para entrar a ser parte de la industria? Te diría que si quieres plantearlo de dos maneras, como periodistas o ya como conocedor del sector, como cualquier perfil que quiera entrar a trabajar en los esports. A ver, al final creo que lo importante es que te conozcan, o sea, no que te conozca el gran sector, ¿eh? No tener notoriedad, pues sí que te conozca la gente que se mueve en la industria. Eh, Intentar hacerte hueco y luego creo que, o sea, siempre se habla mucho, por lo menos yo cuando estudiaba, de lo importante que es en las redes sociales, darte a conocer, que la gente sepa quién eres, vea tu trabajo. Pero mi experiencia es que creo que es más importante que la gente que ha trabajado contigo tenga muy buena opinión de ti porque eres un buen profesional y un buen compañero. Porque al final vale más la palabra de una persona de la industria que está trabajando en un puesto similar, Sí. o sea, en un campo de trabajo similar, que te conozcan mil aficionados, ¿sabes? Porque además cuando tienes notoriedad en redes sociales, al final el ego es un problema Sí, y no totalmente de todo el acuerdo. mundo puede mantener el ego apartado. Entonces entiendo que igual va muy del lado, como yo veo también la entrada a buscar trabajo, no en esports, sino en general en la vida. Puede haber una parte en la que intentar ver cómo colaborar, ¿no? Que no sea de manera remunerada o ver de qué maneras poder empezar a tener cierta actividad para que en esa actividad directa, ese entorno cercano, pueda ver cómo trabajas, ¿no? Poder mostrar que imagino que igual un comienzo no es ni tu buen trabajo, sino tus buenas ganas, aptitudes, ¿no? Motivaciones
para Claro, que cuando surja la oportunidad digan, joder, lo he visto trabajando, lo he visto ya colaborando, lo he visto tal, lo engancho y me lo traigo. claro, a ver, obviamente yo no le voy a decir a nadie, si quieres trabajar en esto, tienes que trabajar un tiempo sin cobrar, porque eso depende de muchos factores. Claro, O sea, yo cuando estuve escribiendo por hobby, estaba en segundo de periodismo, es claro, decir, yo no me planteaba ahí empezar a trabajar. Si ya llevas muchos años trabajando, pues no trabajes gratis. Pues a lo mejor el sector no es para ti, ya está. claro. Seguro que hay otros sectores en los que sí que tendrás faena, pero, pero sí, al final creo que hay mucha gente que quiere entrar y al final el problema es que hay profesionalidad no hay tanta. O sea, hace falta, creo que no siempre es fácil de encontrar periodistas que se interesen por los esports. No aficionados a los esports que luego quieran ser periodistas. Porque creo que para trabajar en algo lo primero que tienes que ser es profesional. Si te gusta, bien, siempre va a ser un plus, evidentemente. Pero puedes tener muchos vicios y muchas cosas que cogidas que pueden ser un lastre en algo que está tan evolucionando constantemente. Es decir, Claro. tú no puedes tener unas ideas preconcebidas de cómo han de ser las cosas, pues puede cambiar en un año. Y si quieres trabajar, lo importante es que estés formado Para saber cómo como... gestionar todo eso. Claro, que yo no te digo que tengas que estar formado por la universidad, ¿eh? Hay Sí, sí, sí. miles de formas de formarse, pero sí que tienes que tener cierta formación en el campo en el que quieras trabajar. No conocer de esports y luego dices, ya aprenderé sobre eso trabajando. Sí que ya seré... Ya me haré periodista como si no tuviera su valor, ¿no? Claro, Vale, pues nos quedamos yo creo por la palabra ser profesional y con la palabra conseguir que la gente de dentro de la industria te pueda conocer, ¿no? Darte a conocer de alguna mm, forma para generarte esa sí. oportunidad. Pues por mi parte la ronda de preguntas al uso está terminada, pero aquí siempre os dejo que después de ver cómo ha ido un poco toda la charla, si te apetece poder contar algo, alguna cosa que tuvieras tú pensada que te interesase trasladar, explicar, te doy hueco a lo que quieras antes de pasar a un poco al trivial que solemos hacer al final de cada programa. Pues poco más. Es que creo que hemos comentado Sí, un poco de casi todo, la verdad. todo. Sí, No, que además yo pues lo hemos comentado antes fuera de cámaras, ¿no? Que llevamos con todo este tema de pandemia y tal y cual mucho tiempo sin vernos en persona. Pero aparte de sí. que de cuando decidí contactarte es porque considero que eres de los, ya te lo he dicho, los profesionales que más tiempo llevará en un mismo puesto, por decirlo así, ¿no? Trabajando en esports, es decir, eso te da un nivel de conocimiento de la escena y siendo periodistas, todas las conversaciones que he solido tener contigo me parecías además un perfil súper interesante para un programa. Entonces a mí me ha gustado mucho cómo ha salido todo. Así que si te parece voy un poco, vamos a ver cómo de gamer o seguidor de esports eres, ¿vale? Vale. A ver. ¿Cuál es el actual campeón de la Iberian Cup? Bueno, Origen. Recuerda, te daré tres opciones, ¿vale? vale. Origen, Astralis o Giants. Giants. Correcto. Claro, aquí te pongo un umbrete porque otro perfil podría no estar enterado de ciertas cosas, pero tú ahora como en alguna falle sería raro, ¿eh? Bueno, a ver si siempre se puede fallar, pero espero que no. Que sí, Además, no. el trivial siempre se me ha dado bien. Vale. No, te está tomando un poco el pelo, pero que justo, ¿no? Al ser periodista, digamos que igual está más enterado de todo lo que pasa y otros prefieren estar Hmm, más a lo suyo, ¿no? Concretamente a las tareas que... sí, A ver, antes me has hablado del LOL, ¿no? Y me has sí. hablado mucho y bien. ¿De qué año es el LOL? ¿2007, 2010 o 2009? Hmm, Uy, 2009. correcto. Es Venga. que aquí se complica la cosa con las alfas y demás, pero Claro, como ellos, como celebraron el 10º aniversario en 2019, pues decimos mira, 2009. claro, yo aquí sinceramente lo hago directamente, voy a Wikipedia, ¿eh? Que decir, y veo el punto de la publicación. Y aquí, aun y todo, yo es verdad que tenía el input que es el año que empecé la carrera. Entonces, yo no conocía el LOL todavía,
Pero años posteriores, cuando leía artículos o cosas y hablaban de que era el 2009, siempre me quedó la referencia que era cuando comencé la carrera. O sea, De, yo ya te digo, por eso, por el 10º aniversario, sé el- que la que consideran ellos es 2009. es un dato muy de periodista, de saber exactamente cuándo se celebró el 10º aniversario. ¿De qué juego se trata la Racing Series del VP? ¿Valorant? De Valorant. Ah, vale. A full, ¿eh? No, en estas no necesitas ni las opciones. Ya, yo sí me la sé, No, tú tira, tú no tira. espero. Lo importante es que sean unos minutitos divertidos y sin más, y pasar el rato. ¿De quién es la mítica voz de los comentaristas en el FIFA? ¿Anthony Demiel y Andrés Montes? Eh, ¿Manolo Lama y Paco González? ¿O Juanma Castaño? Manolo Lama y Paco González, Sí, ¿no? sí, sí, totalmente. Te he generado dudas. Sí, sí, porque, o sea, en la última me has descolocado si era solo Juanma Castaño Ah, vale. o decías No, Manolo Lama y Juanma Castaño, porque Manolo Lama lo tenía claro, el otro ahí se me bailaba un poco más. pues no vas a decir. ¿Qué torneo de estos tres da más prize pool? ¿El Internacional de Dota? ¿El Mundial de LOL? ¿O el IEM de Katowice? El Internacional de Dota. Muy bien. Vas camino de fallar, ¿eh? Llevas 5 de 5. De hecho, el International de Dota con esta edición ya creo que sí que se lo han asegurado, pero el torneo que más dio de alguna forma fue el Mundial de Fortnite. Lo que pasa es que como estaba dividido en dos, no Ah, sé si fue en 33 y 33, pero en total salió un poquito hostia, más. pues ahí me metes. Ahí, pues ese input no lo conocía. Yo era en plan, yo te daba por entendido que era como con mucha diferencia era el Dota. Pero pues lo voy a Sí, mirar, ¿eh? Porque pero me gusta saber de estas cosas. es que el Mundial de Fortnite se jugó un año solo. Sí, Entonces que ganó el chaval tampoco este, es además, que ganó un comparable. chaval súper joven, ¿no? Sí, No me acuerdo el nombre, Buga. pero que era muy pequeño, tenía 14 o 15 años o algo así. Sí, era Un joven, argentino, si 16 no me creo que era, equivoco, pero ¿puede ser? no, Argentino. ese era otro, ese ahora no me, Ese era creo el que de se llamaba FIFA. King. Ah, King, y vale, tenía 13 años, pero vale, quedó tercero o cuarto vale. de su categoría. Vamos a por la sexta. ¿De qué año es la PlayStation 2? ¿1998, 2000 o 2002? 2000. Sí, además aquí te he apuntado que es de noviembre del 2000. Tiene 11 Mm. años. ¿Cuál de estas consolas es de Microsoft? ¿Xbox, Nintendo Switch o PlayStation 4? Xbox, que por cierto, hace 20 años también. Bueno, los hizo el 15 de ¿Qué, noviembre qué es del 2000 entonces? Vale. 2001. Ah, bueno, joder, ya con el tema de la pandemia no sé a veces ni qué año estoy, pero Sí, bueno. yo ya a veces también se me va el año. ¿Cómo se llamaba el mítico juego de estrategia militar español? ¿Comandos, fútbol gestión o futbalón? Hombre, comandos. Vale, gran juego, ¿eh? Mira, yo no lo jugaba mucho, pero sí lo recuerdo como parte de mi infancia porque era un mítico juego que en su día tenía en todas las revistas salía y tenía un amigo íntimo que lo jugaba con su padre y tengo muy buen recuerdo de él. Es que hay que decir que en la época esta de final de los 90 salieron muchas joyas españolas. Claro. Y ahora es como si estuviera todo más parado a nivel más masivo, ¿no? Que sí que la industria Sí, sé que genera juegos, pero de los que sean así masivos no tantos son conocidos. claro, Metroid Dread quizás ha sido el último. Sí. ¿Qué empresa de videojuegos se ha desplomado en bolsa esta semana? ¿Ubisoft, Activision Blizzard o Riot Games? Activision Blizzard. Correcto. A ver, esta me pillas, pero o sea, sé que es por inercia que están teniendo problemas Sí, y las otras dos pues no tiene demasiada lógica que hubiese sí. sido. Ha sido más por descarte Pues justo que otra esta cosa. semana, bueno, no ahora también te digo, no sé si ahora que estamos hablando que esta semana o la semana pasada, pero no con todos estos temas que han tenido con el tema de, ¿no?, los acosos sexuales y demás Mm, situaciones, pues no sé qué movimientos se están tomando, ¿no?, con el CEO y toda esta cuestión, no sé si se lo han cargado y la verdad pues ha tenido un bajón no exagerado, pero relevante. sí, sí. Que da pena. A mí personalmente como jugador de WoW me da pena ver a Blizzard en una situación así.
No hablo de Activision tanto, Mm. pero Blizzard, que yo la recuerdo como un publisher de gamers y de la comunidad y para la comunidad. Y lleva unos añitos que madre mía. Sí, lo que ahora parece que es Riot Games, en su momento era Eso Blizzard. es, tal cual, totalmente. Que todo lo que salía gustaba, todo estaba bien. Y bueno, pues han tenido decisiones también incomprensibles. O sea, para mí mataron Overwatch con la Overwatch League. Totalmente. Y sabes además, no sé si sabías, pero hasta la mayoría de las viejas guardias de Blizzard han creado Dreamhaven y ya creo que es desde hace un par de años que existe y es un... No lo han hecho todavía, que sí que lo han levantado ya rondas de 100 y 200 millones, pero Mm. es como que hay expectativas de ver qué hace porque es la gente original de Blizzard que se ha ido yendo y yo la verdad tengo curiosidad de ver qué va a pasar. Sí, a ver qué sacan. Eso es. Y última, para el 10, para tener la matrícula de honor con todo acertado. ¿Cuál es el juego más vendido en España en el mes de octubre? ¿Minecraft, FIFA 22 o el New World? Eh, FIFA 22. Correcto. Es que digo, FIFA a ver si va a siempre. ser, digo, a ver si va a ser Minecraft, pero a estas alturas me extrañaría No, el mucho. FIFA mantiene todo mes, que es Eh, casi mes tras mes, ¿eh? O Sí, a ver, sea, es que España es un país muy fifero y bueno, en realidad tiene lógica porque futbolero. salió en Y octubre. además salió ese mes exacto. O sea, a ver, en verdad, sí, la fecha de lanzamiento fue el 1, pero el 22 ya habían algunos que estaban jugando. Pero bueno, sí, la fecha de lanzamiento es octubre y a ver, pues el New World se habrá vendido bien, pero son mercados distintos. Totalmente. No es ese mercado masivo. Sí, es no, hardcore, no, pero más gamer puro, digamos. No Mm. del... Pues... si no me equivoco, no tengo en mente, pero creo que es el único que ha acertado todas hasta el día de hoy. Así que enhorabuena. Iremos viendo cómo va Pues, quedando el ranking final con... Pues tenemos ahora planificadas hasta enero algunas. Nos veré cuando hace el primer corte y ya vemos ahí. Te me enviaros camisetita o algún detallito a los que ganéis. Y por mi parte, nada más que agradecerte, la verdad, Álvaro. No he estado charlando un rato divertido, vuelvo a repetirlo. Contigo he tenido mucho rato en épocas anteriores, nos veíamos mucho y volver a charlar contigo un rato me ha gustado mucho, la verdad. lo mismo digo. Para cualquier cosa, ya sabes, aquí estoy. Pues nada, pues a todos deciros que a todos los que habéis estado escuchando, que muchas gracias y recordar que todos estos programas luego los subimos al canal de YouTube, los tenemos en la web y también los subimos a iVoox para poder buscar el mítico momento, ¿no? En el que, aunque digan que los gamers no hacemos ejercicio, para el mítico momento en el que te vas a correr o andar o hacer elíptica, poder ponerte una iVoox tranquilamente y poder escuchar estos grandes programas donde tenemos a estos grandes profesionales. Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima.